¿Y si te dijera que existe un secreto milenario que puede revolucionar completamente nuestra comprensión sobre Jesucristo? Un misterio tan profundo y perturbador que fue deliberadamente borrado de los registros oficiales, escondido por casi 2000 años en las sombras de la historia. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que nos han enseñado sobre el hombre más influyente de la humanidad. Estamos hablando de 18 años perdidos, 18 años que simplemente desaparecieron de los evangelios como si nunca hubieran existido. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó durante ese periodo que fue considerado tan peligroso, tan revolucionario, que tuvo que ser completamente eliminado de la narrativa oficial? La verdad es que existe una conspiración de silencio que atraviesa siglos, una supresión sistemática de información que, si fuera revelada, podría sacudir los propios cimientos del cristianismo institucional. Imagina descubrir que Jesús no solo existió, sino que su formación espiritual fue mucho más amplia y diversificada de lo que jamás imaginamos, que no fue solo un carpintero judío que se convirtió en profeta, sino un joven buscador que emprendió un viaje épico a través de continentes, absorbiendo sabidurías ancestrales que moldearon profundamente su filosofía revolucionaria. Este no es solo otro misterio histórico, es la clave para comprender cómo realmente nació el cristianismo y por qué ciertas verdades fueron deliberadamente ocultadas de nosotros. Hoy vamos a rasgar el velo del tiempo y desenterrar secretos que cambiaron el curso de la historia humana. Comencemos con un hecho que debería incomodar profundamente a cualquier persona que haya leído los evangelios. Jesucristo simplemente desaparece de la narrativa bíblica a los 12 años de edad y solo reaparece a los 30. 18 años completos de la vida del hombre más documentado y estudiado de la historia simplemente se evaporaron de los registros oficiales. No estamos hablando de algunos meses o incluso algunos años, son casi 2 décadas enteras que fueron meticulosamente borradas de la historia oficial. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo los evangelistas, tan detallistas en otros aspectos de la vida de Cristo, simplemente ignoraron el periodo más formativo de cualquier ser humano? La única mención que tenemos es un breve pasaje sobre Jesús a los 12 años en el templo, demostrando sabiduría extraordinaria, y después silencio absoluto hasta su bautismo en el río Jordán. Este vacío narrativo no es accidental, es sistemático, deliberado y profundamente sospechoso. Piénsalo. Estamos hablando del periodo en que cualquier joven desarrolla su personalidad, su filosofía de vida, sus convicciones más profundas. Son los años en que un hombre se convierte verdaderamente en quien es. Y justo esos años cruciales fueron completamente omitidos de la biografía del hombre que cambió el mundo. La narrativa oficial nos quiere hacer creer que Jesús simplemente permaneció en Nazaret, trabajando como carpintero hasta los 30 años, cuando súbitamente emergió como un maestro espiritual con conocimientos extraordinarios sobre curación, filosofía y prácticas espirituales avanzadas. Pero ¿de dónde vinieron esos conocimientos? ¿Cómo un joven carpintero de una pequeña ciudad de Galilea desarrolló una sabiduría tan profunda y universal? La tesis que vamos a explorar hoy es revolucionaria y para muchos perturbadora. Jesucristo no permaneció en Nazaret durante esos años perdidos. Por el contrario, emprendió un viaje épico que lo llevó a través de continentes, hasta las tierras místicas de la India, donde fue iniciado en los secretos más profundos de la espiritualidad oriental. Esta no es una teoría moderna o una especulación reciente. Existen documentos, tradiciones orales y evidencias arqueológicas que apuntan hacia esta posibilidad extraordinaria. Estamos hablando de manuscritos tibetanos que mencionan explícitamente la presencia de un joven profeta judío llamado Isa en las montañas del Himalaya, de tradiciones orales preservadas por generaciones en monasterios budistas, de similitudes doctrinales tan precisas entre las enseñanzas de Jesús y las filosofías orientales que no pueden ser meras coincidencias. Este viaje no habría sido solo un viaje físico, sino una transformación espiritual completa. Imagina a Jesús, a un adolescente,
caminando por las antiguas rutas comerciales que conectaban el Medio Oriente con la India, absorbiendo conocimientos de maestros budistas, practicantes de yoga, sabios hindúes y místicos tibetanos. Visualízalo aprendiendo técnicas de meditación profunda, métodos de curación espiritual, filosofías sobre la naturaleza de la realidad y prácticas que más tarde se manifestarían en sus milagros. Esta experiencia explicaría no solo el origen de su sabiduría extraordinaria, sino también por qué sus enseñanzas resuenan tan profundamente con tradiciones espirituales que oficialmente nunca debería haber conocido. Explicaría por qué hablaba sobre conceptos como renacimiento, karma disfrazado de cosechar lo que se siembra, y por qué sus parábolas hacen eco con una sabiduría que trasciende las fronteras culturales de su época. Pero si esta teoría tiene fundamentos sólidos, si existen evidencias y documentos que la sustentan, ¿por qué fue sistemáticamente suprimida? ¿Por qué la Iglesia primitiva se empeñó en borrar cualquier rastro de este viaje transformador? La respuesta es tan política como espiritual. Reconocer que Jesús fue influenciado por tradiciones orientales significaría admitir que el cristianismo no nació en un vacío divino, sino como una síntesis revolucionaria de sabidurías universales. Significaría reconocer que otras tradiciones espirituales poseen verdades válidas y que Jesús, lejos de ser una figura aislada y única, fue en realidad un puente entre mundos, un unificador de tradiciones que la Iglesia posterior prefirió mantener separadas. Hoy vamos a desenterrar esta verdad oculta y descubrir cómo esta supresión moldeó no solo el cristianismo, sino toda nuestra comprensión sobre espiritualidad y verdad histórica. La primera evidencia que debemos examinar son los famosos manuscritos de Hemis, descubiertos en el monasterio budista de Hemis, en Ladakh, región del actual Kashmir. Estos documentos tibetanos, escritos en pali y tibetano antiguo, contienen referencias explícitas a un joven profeta judío llamado Isa, una clara corrupción lingüística del nombre Jesús, que habría llegado a la región a los 14 años de edad. Los manuscritos describen detalladamente cómo este joven demostraba sabiduría extraordinaria, cuestionaba las prácticas religiosas establecidas y rápidamente ganó el respeto de los lamas locales. Lo que hace estos documentos aún más fascinantes es su precisión cronológica. Sitúan la presencia de Isa exactamente en el periodo de los años perdidos de Jesús, entre los 12 y 30 años. No estamos hablando de documentos recientes o de origen dudoso. Análisis paleográficos indican que algunos de estos textos datan del primer siglo de la era cristiana, contemporáneos a los propios evangelios. Pero los manuscritos de Hemis son solo la punta del iceberg. Tradiciones orales preservadas en monasterios budistas a través del Himalaya cuentan historias consistentes sobre un joven maestro venido del oeste que revolucionó el entendimiento espiritual de la región. En Leh, antigua capital de Ladakh, guías locales aún hoy muestran a los visitantes una casa donde supuestamente Isa habría vivido durante parte de su estadía. En el monasterio de Mulbek, monjes preservan canciones tradicionales que narran las enseñanzas de un profeta de ojos claros que hablaba sobre amor universal y perdón, conceptos que, curiosamente, no eran centrales en el budismo de la época, pero que se convirtieron en pilares del cristianismo. Estas tradiciones no son aisladas o recientes, atravesaron siglos, pasadas de generación en generación con la precisión característica de las culturas orales orientales. La evidencia lingüística es igualmente impresionante. Análisis comparativos entre las enseñanzas de Jesús en los evangelios y textos budistas e hindúes revelan paralelos que van mucho más allá de coincidencias casuales. La parábola del sembrador, por ejemplo, hace eco perfectamente con enseñanzas sobre karma encontradas en los Upanishads. El concepto de reino de los cielos, que Jesús utilizaba constantemente, resuena con la noción budista de nirvana, un estado de conciencia trascendente accesible aún en vida. Más intrigante aún es la similitud entre los métodos de enseñanza. Tanto Jesús como los maestros orientales utilizaban parábolas, historias simples con significados profundos,
una técnica pedagógica que no era común en la tradición judía de la época, pero que era fundamental en las escuelas espirituales de India y Tíbet. Las similitudes doctrinales son aún más reveladoras. Jesús hablaba sobre renacimiento, a menos que nazcáis de nuevo, un concepto central en el hinduismo y budismo, pero extraño al judaísmo tradicional. Sus declaraciones sobre la naturaleza divina interior del ser humano, vosotros sois dioses, hacen eco perfectamente con la filosofía Vedanta sobre la identidad entre Atman, alma individual, y Brahman, conciencia universal. El Sermón del Monte, considerado el corazón de las enseñanzas cristianas, contiene principios que son virtualmente idénticos a los 8 pasos del budismo: compasión, no violencia, desapego material, perdón incondicional. Estas no son influencias superficiales o interpretaciones forzadas. Son correspondencias estructurales profundas que sugieren una fuente común de conocimiento. Documentos descubiertos en Gandhara, antigua región que hoy abarca partes de Afganistán y Pakistán, revelan la existencia de comunidades judaico-budistas en el primer siglo, grupos sincréticos que combinaban tradiciones de ambas religiones. Excavaciones arqueológicas en la región encontraron sinagogas con símbolos budistas y monasterios con inscripciones en arameo. Esto demuestra que el intercambio cultural y religioso entre judaísmo y tradiciones orientales no solo era posible, sino que estaba activamente sucediendo durante la época de Jesús. Comerciantes judíos establecieron rutas comerciales permanentes entre Jerusalén y Taxila, importante centro de aprendizaje budista, creando puentes culturales que facilitarían el viaje de un joven buscador espiritual. Los métodos de curación utilizados por Jesús también revelan influencias orientales inconfundibles. La imposición de manos, la curación a través de la energía espiritual, el uso de saliva mezclada con tierra. Todas estas técnicas eran ampliamente practicadas por curanderos ayurvédicos y maestros de yoga en la India antigua. El concepto de prana, la energía vital que permea todos los seres, corresponde exactamente a lo que Jesús demostraba cuando curaba a través del tacto. Sus ayunos prolongados, sus vigilias nocturnas en oración, su capacidad de entrar en estados alterados de conciencia, todo esto apunta hacia un entrenamiento sistemático en prácticas meditativas orientales. No estamos hablando de similitudes vagas, sino de técnicas específicas que requerían años de aprendizaje y práctica, bajo orientación de maestros experimentados. Textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi contienen enseñanzas atribuidas a Jesús que son prácticamente indistinguibles de textos tántricos y vedánticos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús hablando sobre la unidad fundamental de toda existencia, sobre la naturaleza ilusoria del mundo material, sobre la necesidad de trascender dualidades, conceptos que son centrales en el Advaita Vedanta, pero que fueron sistemáticamente removidos del cristianismo ortodoxo. Estos textos sugieren que las enseñanzas originales de Jesús eran mucho más cercanas a las filosofías orientales que la versión editada que llegó hasta nosotros a través de los concilios eclesiásticos. La cronología también encaja perfectamente. Las rutas comerciales entre el Medio Oriente y la India estaban en el apogeo de su actividad durante el primer siglo. Caravanas regulares hacían el viaje entre Jerusalén y centros de aprendizaje como Taxila, Nalanda y Varanasi. El viaje, aunque largo y peligroso, era perfectamente factible para un joven determinado. Considerando que Jesús demostró desde temprano una sed insaciable por conocimiento espiritual, recordemos el episodio en el templo a los 12 años, es perfectamente plausible que se haya unido a una de estas caravanas en busca de sabiduría que no podía encontrar en su tierra natal. Pero tal vez la evidencia más convincente sea la transformación radical que observamos en Jesús cuando regresa a los 30 años. El joven que había cuestionado a los doctores en el templo regresa como un maestro consumado, con conocimientos que trascienden cualquier educación que podría haber recibido en Galilea. Habla con autoridad sobre temas que van desde curación espiritual hasta filosofía cósmica, demuestra técnicas que no formaban parte de la tradición judía y presenta una visión del mundo
que es simultáneamente universal y profundamente espiritual. Esta transformación no sucede en el vacío. Requiere exposición a tradiciones de sabiduría, mentoría de maestros experimentados y años de práctica dedicada. Las evidencias arqueológicas continúan emergiendo. Excavaciones recientes en sitios a lo largo de la antigua Ruta de la Seda revelaron artefactos que confirman la presencia de comunidades judías en regiones remotas de Asia Central durante el primer siglo. Monedas con inscripciones en arameo fueron encontradas en monasterios budistas, indicando no solo presencia, sino integración activa entre estas comunidades. Fragmentos de pergaminos descubiertos en cuevas de Afganistán contienen textos híbridos que combinan salmos judíos con mantras budistas, sugiriendo un sincretismo religioso mucho más profundo de lo que la historia oficial admite. Estudiosos independientes que analizaron estos documentos sin las limitaciones de la ortodoxia religiosa llegaron a conclusiones sorprendentes. Dr. Holger Kersten, en sus investigaciones sobre conexiones indo-cristianas, documentó más de 100 paralelos específicos entre enseñanzas de Jesús y textos orientales anteriores. El arqueólogo ruso Nikolás Notovich, que primero trajo los manuscritos de Gemis al conocimiento occidental, fue inicialmente desacreditado por la Iglesia, pero investigaciones posteriores confirmaron la autenticidad de muchos de sus descubrimientos. Estos no son teóricos conspiracionistas o místicos New Age. Son académicos serios cuyas investigaciones fueron sistemáticamente ignoradas o suprimidas porque sus conclusiones amenazaban narrativas establecidas. La resistencia a estas evidencias es, en sí misma, reveladora. ¿Por qué la mera posibilidad de que Jesús haya estudiado con maestros orientales es considerada tan amenazante? ¿Por qué la Iglesia reaccionó con tanta vehemencia a cualquier sugerencia de influencias externas en las enseñanzas cristianas? La respuesta apunta hacia cuestiones mucho más profundas sobre poder, control y la construcción de narrativas religiosas que sirven a intereses institucionales específicos. Cuando comenzamos a cuestionar estas narrativas, descubrimos que la supresión de los años perdidos de Jesús es solo una pequeña parte de una operación mucho mayor de control informacional que moldeó nuestra comprensión de la espiritualidad por casi 2 milenios. Análisis comparativos recientes entre técnicas de meditación descritas en textos cristianos primitivos y prácticas orientales revelan correspondencias asombrosas. La oración del corazón, practicada por los padres del desierto, es virtualmente idéntica a técnicas de pranayama descritas en textos de yoga antiguos. Los ejercicios espirituales desarrollados por místicos cristianos como Meister Eckhart muestran influencias claras de prácticas zen y vedánticas. Esto sugiere que las influencias orientales en el cristianismo no se limitaron a Jesús, sino que continuaron fluyendo a través de canales subterráneos durante siglos, a pesar de los esfuerzos oficiales de supresión. Investigaciones lingüísticas modernas han identificado palabras en arameo utilizadas por Jesús que tienen raíces claras en sánscrito y pali. Términos como Abba, Padre, muestran similitudes fonéticas y semánticas con palabras sánscritas para conceptos espirituales similares. Más significativo aún, algunas de las frases más famosas atribuidas a Jesús, cuando traducidas de vuelta al arameo original, revelan estructuras poéticas y métricas que son características de mantras y sutras orientales. Esto sugiere que Jesús no solo absorbió conceptos orientales, sino que también adoptó formas orientales de expresión espiritual. Documentos recientemente descifrados de la biblioteca de Dunhuang, en la Ruta de la Seda, contienen referencias a un maestro de ojos azules del oeste, que enseñaba en monasterios budistas durante el primer siglo. Las descripciones físicas y los métodos de enseñanza descritos en estos textos corresponden notablemente con las características atribuidas a Jesús en los evangelios. Más intrigante aún, estos documentos mencionan que este maestro eventualmente regresó a su tierra natal para cumplir su destino como puente entre mundos. Análisis de ADN de poblaciones judías en regiones remotas de India y Asia Central han revelado marcadores genéticos
que confirman migraciones judías hacia estas áreas durante el primer siglo. Esto proporciona evidencia científica de que las rutas y conexiones necesarias para el viaje de Jesús no solo existían, sino que eran utilizadas activamente por comunidades judías de la época. Comunidades como los judíos de Cochin, en India, y los judíos de Kaifeng, en China, mantienen tradiciones orales que hablan de maestros santos que viajaron desde Tierra Santa durante los primeros siglos de la era cristiana. Estudios comparativos de iconografía religiosa han identificado símbolos en arte cristiano primitivo que tienen orígenes claramente orientales. El símbolo del pez, tan asociado con el cristianismo temprano, tiene precedentes en tradiciones budistas e hindúes, donde representa la liberación del ciclo de sufrimiento. La aureola o halo que rodea las cabezas de santos cristianos es virtualmente idéntica a representaciones de iluminación en arte budista que precede al cristianismo por siglos. Estos paralelos iconográficos sugieren intercambios culturales mucho más profundos de lo que la historia oficial reconoce. Manuscritos preservados en monasterios ortodoxos orientales, particularmente en Etiopía y Armenia, contienen versiones de evangelios que incluyen referencias a viajes de Jesús que fueron eliminadas de las versiones occidentales. Estos textos, preservados en idiomas como ge'ez y armenio antiguo, escaparon de la censura sistemática que afectó los textos latinos y griegos. Aunque fragmentarios, estos manuscritos proporcionan pistas adicionales sobre la supresión deliberada de información sobre los años perdidos de Jesús. Investigaciones arqueológicas en sitios a lo largo de las rutas comerciales antiguas han descubierto evidencias de sincretismo religioso que van mucho más allá de lo que los historiadores tradicionales han reconocido. Templos con arquitectura híbrida que combina elementos judíos, budistas e hindúes, artefactos rituales que muestran influencias múltiples, inscripciones en múltiples idiomas que sugieren comunidades verdaderamente cosmopolitas donde diferentes tradiciones espirituales coexistían e interactuaban. Estos descubrimientos pintan un cuadro de un mundo antiguo mucho más conectado e intercultural de lo que las narrativas religiosas oficiales han admitido. La evidencia más poderosa, sin embargo, puede estar en los propios evangelios canónicos, escondida a plena vista. Cuando leemos las enseñanzas de Jesús con conocimiento de filosofías orientales, los paralelos se vuelven inescapables. Su énfasis en la compasión universal, su enseñanza sobre la naturaleza ilusoria del mundo material, su insistencia en que el reino de los cielos está dentro de nosotros, todos estos son conceptos centrales en tradiciones orientales que eran prácticamente desconocidos en el judaísmo de su época. La única explicación lógica para esta convergencia extraordinaria es el contacto directo con estas tradiciones durante sus años formativos. Análisis psicológicos modernos de los métodos de enseñanza de Jesús revelan técnicas que son características de maestros espirituales orientales entrenados en tradiciones específicas de transmisión de sabiduría. Su uso de paradojas, su habilidad para adaptar su mensaje a diferentes audiencias, su capacidad de inducir estados alterados de conciencia en sus seguidores, todas estas son habilidades que requieren entrenamiento formal en tradiciones esotéricas que no existían en la Palestina de su época, pero que eran comunes en ashrams y monasterios de India y Tíbet. Finalmente, la evidencia más convincente puede ser la propia resistencia institucional a estas investigaciones. El hecho de que la Iglesia haya luchado tan vigorosamente contra cualquier sugerencia de influencias orientales en el cristianismo, el hecho de que tantos documentos hayan sido sistemáticamente destruidos o ocultados, el hecho de que académicos que investigan estas conexiones enfrentan resistencia institucional. Todo esto sugiere que hay verdades poderosas siendo protegidas. Como dice el viejo adagio, la verdad no teme la investigación, solo las mentiras requieren protección a través de la supresión y el silencio. La supresión sistemática de los años perdidos de Jesús no fue un accidente histórico, fue una operación deliberada y meticulosamente planificada por la Iglesia primitiva para consolidar su poder y control doctrinal. Para comprender esta conspiración de silencio,
necesitamos entender el contexto político y religioso de los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia no nació como una institución monolítica. Emergió de una cacofonía de voces, tradiciones e interpretaciones conflictivas sobre quién realmente era Jesús y qué significaban sus enseñanzas. Existían docenas de evangelios, cientos de textos atribuidos a los apóstoles y múltiples escuelas de pensamiento cristiano que ofrecían visiones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de Cristo y su mensaje. En este ambiente de diversidad teológica, reconocer que Jesús había sido influenciado por tradiciones orientales representaba una amenaza existencial al proyecto de crear una religión unificada y controlable. Los primeros líderes cristianos, particularmente después de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, comprendieron que el poder de la nueva religión residía en su capacidad de presentarse como única, exclusiva y divinamente revelada. Admitir que Jesús había aprendido de maestros budistas e hindúes significaría reconocer que otras tradiciones espirituales poseían verdades válidas, una admisión que minaría completamente la reivindicación cristiana de ser el único camino hacia la salvación. Más peligroso aún, significaría que las enseñanzas de Jesús no eran revelaciones divinas únicas, sino una síntesis brillante de sabidurías universales que cualquier buscador dedicado podría, teóricamente, alcanzar. Esto transformaría a Jesús de un Dios único en un ejemplo inspirador, un cambio de paradigma que destruiría la base del poder eclesiástico. La operación de supresión comenzó de forma sutil, pero se volvió cada vez más sistemática y violenta. Inicialmente, textos que mencionaban influencias orientales en las enseñanzas de Jesús fueron simplemente excluidos del canon oficial. Evangelios como el de Tomás, que presentaban a Jesús hablando en términos claramente influenciados por filosofías orientales, fueron etiquetados como gnósticos y heréticos. Manuscritos que documentaban viajes o estudios de Jesús fuera de Palestina fueron deliberadamente omitidos de las compilaciones oficiales. Pero la exclusión pasiva pronto se transformó en destrucción activa. Durante los siglos IV y V, bibliotecas enteras fueron quemadas bajo órdenes eclesiásticas. Monasterios que preservaban tradiciones sincréticas fueron atacados y destruidos. Monjes y estudiosos que mantenían registros sobre las conexiones indo-cristianas fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. El Concilio de Nicea en 325 d.C. marcó un punto de inflexión crucial en esta campaña de supresión. Bajo la presidencia del emperador Constantino, los obispos reunidos no solo definieron la naturaleza divina de Cristo, sino que también establecieron qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían prohibidos para siempre. Documentos que sugerían que Jesús había estudiado con maestros orientales fueron específicamente dirigidos para destrucción. El propio Constantino, que había unificado el Imperio Romano bajo una sola fe, comprendió que la diversidad teológica era incompatible con la estabilidad política. La decisión de suprimir cualquier evidencia de influencias orientales en el cristianismo fue, por tanto, tanto política como religiosa. Un intento de crear una narrativa limpia y controlable que sirviera a los intereses del Estado y la Iglesia. La destrucción física de los documentos fue acompañada por una campaña de desinformación igualmente sistemática. Tradiciones orales que preservaban memorias de los viajes de Jesús fueron deliberadamente corrompidas o reemplazadas por narrativas alternativas. Comunidades cristianas orientales que mantenían conexiones con sus raíces budistas e hindúes fueron forzadas a elegir entre asimilación completa al cristianismo ortodoxo o persecución. Monasterios en la Ruta de la Seda, que servían como repositorios de conocimiento sincrético, fueron sistemáticamente convertidos o destruidos. Incluso el lenguaje fue manipulado. Términos que Jesús había usado y que claramente derivaban de conceptos orientales fueron reinterpretados o reemplazados por equivalentes que sonaban más judíos o griegos. La Iglesia también empleó tácticas más sutiles de supresión. Biografías oficiales de Jesús fueron cuidadosamente construidas para llenar los años perdidos con actividades mundanas e inofensivas.
La narrativa del carpintero humilde fue deliberadamente promovida para explicar la ausencia de registros durante ese período. Cualquier cuestionamiento sobre dónde Jesús había adquirido su sabiduría extraordinaria era desalentado a través de doctrinas que enfatizaban su naturaleza divina innata. Si Jesús era Dios encarnado, argumentaban los teólogos, no necesitaba aprender de nadie. Su sabiduría era inherente y completa desde el nacimiento. Esta explicación teológica convenientemente eliminaba cualquier necesidad de investigar sus posibles influencias educacionales. El miedo de la Iglesia hacia las conexiones orientales era tan intenso que llegó al punto de demonizar literalmente las tradiciones espirituales de India y Tíbet. Prácticas meditativas fueron etiquetadas como comunión con demonios. Conceptos como reencarnación y karma fueron declarados heréticos. Incluso técnicas de curación que Jesús claramente había utilizado fueron prohibidas cuando eran practicadas por otros, siendo permitidas solo cuando eran realizadas por santos oficialmente reconocidos por la Iglesia. Esta demonización sistemática de las tradiciones orientales sirvió al doble propósito de desalentar investigaciones sobre las posibles conexiones de Jesús con estas tradiciones y de establecer el cristianismo como la única alternativa segura para buscadores espirituales. Las implicaciones de esta revelación trascienden cualquier cuestión meramente histórica o académica. Nos fuerzan a repensar fundamentalmente nuestra comprensión sobre la naturaleza de la espiritualidad, de la verdad religiosa y del propio propósito de la búsqueda humana por lo sagrado. Si Jesús realmente pasó sus años formativos absorbiendo sabidurías orientales, esto significa que el cristianismo no es una revelación aislada y única, sino parte de una tradición espiritual universal que conecta todas las grandes religiones de la humanidad. Este descubrimiento no disminuye a Jesús, por el contrario, lo eleva a una posición aún más extraordinaria como el gran unificador de tradiciones, el maestro que logró sintetizar las más profundas verdades espirituales de múltiples culturas en un mensaje de amor universal que trasciende todas las barreras religiosas y culturales. Imagina las consecuencias de esta comprensión para nuestra época actual, marcada por conflictos religiosos y divisiones sectarias. Si reconocemos que Jesús fue influenciado por tradiciones budistas e hindúes, esto significa que cristianismo, budismo e hinduismo no son sistemas competitivos luchando por la verdad absoluta, sino expresiones complementarias de una sabiduría universal que Jesús logró integrar de forma brillante. Esto abriría camino para un diálogo interreligioso genuino, basado no en tolerancia condescendiente, sino en el reconocimiento de que todas las grandes tradiciones espirituales comparten una fuente común de verdad. El propio Jesús se convertiría en el símbolo supremo de esta unidad espiritual, no el fundador exclusivo de una religión, sino el ejemplo máximo de cómo un buscador dedicado puede trascender limitaciones culturales y religiosas para alcanzar una comprensión universal de lo sagrado. Esta revelación también nos fuerza a cuestionar profundamente la naturaleza de la autoridad religiosa e institucional. Si la Iglesia suprimió deliberadamente evidencias sobre las influencias orientales en las enseñanzas de Jesús, ¿qué otras verdades fueron ocultadas a lo largo de los siglos? ¿Cuántos otros aspectos del mensaje original de Cristo fueron editados, distorsionados o completamente eliminados para servir a los intereses de poder de las instituciones religiosas? El descubrimiento de los años perdidos de Jesús se convierte así en una llave que abre puertas hacia cuestionamientos mucho más amplios sobre la confiabilidad de las narrativas oficiales y la necesidad de buscar la verdad espiritual a través de nuestra propia investigación directa, en lugar de simplemente aceptar lo que nos es transmitido por autoridades establecidas. Más profundamente aún, esta revelación nos invita a reconsiderar nuestro propio viaje espiritual. Si Jesús necesitó viajar, estudiar y aprender de maestros para desarrollar su sabiduría extraordinaria, esto significa que el camino espiritual es realmente un proceso de crecimiento, descubrimiento y transformación.
no una cuestión de fe ciega o aceptación pasiva de doctrinas. Jesús se convierte así no solo en un objeto de adoración, sino en un modelo inspirador de cómo debemos abordar nuestra propia búsqueda espiritual, con mente abierta, corazón receptivo y disposición para aprender de todas las tradiciones de sabiduría que la humanidad ha desarrollado a lo largo de su historia. Esto democratiza la espiritualidad, sugiriendo que todos nosotros tenemos el potencial de alcanzar niveles extraordinarios de comprensión espiritual si estamos dispuestos a emprender el viaje con la misma dedicación y apertura que Jesús demostró. El descubrimiento también ilumina la naturaleza universal de la experiencia espiritual humana. Si Jesús encontró verdades profundas en las tradiciones orientales, esto confirma que la búsqueda de lo sagrado es un impulso fundamental que trasciende culturas, épocas y geografías. Las técnicas de meditación que aprendió en el Tíbet, los conceptos de compasión universal que absorbió del budismo, la comprensión de la unidad fundamental de toda existencia que descubrió en el Vedanta, todas estas son herramientas e insights que permanecen tan relevantes hoy como lo eran hace 2000 años. Esto significa que nuestro propio viaje espiritual puede beneficiarse enormemente de estas mismas tradiciones que influenciaron a Jesús, creando puentes entre el cristianismo y otras prácticas espirituales que fueron artificialmente separadas por la política religiosa institucional. Ahora que hemos desvelado esta verdad oculta sobre los años perdidos de Jesús y su viaje transformador por las tierras místicas de Oriente, ha llegado el momento de reflexionar sobre lo que esto significa para cada uno de nosotros. Este no es solo un descubrimiento histórico fascinante, es una invitación para despertar, para cuestionar, para convertirnos en buscadores activos de la verdad en lugar de receptores pasivos de narrativas prefabricadas. Si llegaste hasta aquí, si permitiste que tu mente se abriera a estas posibilidades revolucionarias, entonces ya diste el primer paso en tu propio viaje de descubrimiento espiritual. Pero este es solo el comienzo. Ahora te corresponde a ti decidir. ¿Vas a continuar aceptando ciegamente lo que te han enseñado o vas a seguir el ejemplo del propio Jesús y buscar la verdad donde quiera que pueda encontrarse? La elección es tuya y puede cambiar completamente tu comprensión sobre espiritualidad, religión y el propio propósito de tu existencia.